Estamos en nuestro estudio de escuela dominical y hoy nos corresponde estudiar el Día del Señor 2 en nuestro catecismo. Miren, aquí estamos usando esta versión que me gusta más porque está más grande la letra. Y vamos a leer Día del Señor 2, que inicia de hecho la primera parte del catecismo, que se titula La miseria del hombre. Entonces, leamos, hermanos. Yo leo la pregunta junto a la respuesta. Contiene las preguntas 3, 4 y 5. Muy bien. ¿Cómo conoces tu miseria? Por la ley de Dios. ¿Qué requiere la ley de Dios de nosotros? Cristo nos lo enseña resumidamente en Mateo 23, 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Número 5. ¿Puedes guardar todo esto perfectamente? No, porque por naturaleza estoy inclinado a odiar a Dios y a mi prójimo. Muy bien. Aquí está el catecismo y vamos a estudiar este Día del Señor 2. Lo que tenemos que tener en mente primero es que, como vimos en la clase anterior, la pregunta 1 resume como todo el contenido del catecismo, como encapsulado, ¿no? Y uno puede pasar mucho tiempo detallando cada punto, pero la idea es un vistazo general y cada cosa que menciona en la pregunta 1 lo va a ir desarrollando en todos los días del Señor que viene. Y la pregunta 2, ustedes recuerdan, nos da el esqueleto o el bosquejo o la división del catecismo, ¿ok? Y nos dice la pregunta 2, ¿cuántas cosas son necesarias que conozcamos para disfrutar del consuelo? 3 cosas. Primero, la grandeza de mi pecado y miseria, y esa es la primera sección del catecismo. Luego, cómo soy redimido de todos mis pecados y miseria, segunda sección. Y tercera sección, cómo debo agradecer a Dios por su redención. Y hoy vamos a empezar con la primera sección, que es del pecado y la miseria del hombre. Y noten cómo el catecismo empieza preguntando: ¿cómo conoces tu miseria? En las hojas que le entregué, la pregunta dice: ¿de dónde conoces tu miseria? Es la misma idea, ¿verdad? Y esto presupone, pues, que el creyente, hablando del creyente, no conocemos nuestro pecado y miseria, sino hasta que la Biblia nos dice que estamos en pecado y miseria. ¿Ok? Ahora, con respecto a los no creyentes, ellos también tienen un cierto conocimiento de su pecado y miseria, lo llamen de esa manera o no. ¿Ok? Ellos tienen también cierto conocimiento debido a que primero son creación de Dios y todos tenemos conciencia de que hay un Dios y de que hay algo bueno que debemos hacer y lo malo que debemos evitar, pero particularmente la conocen hasta cierto grado porque Dios ha escrito su ley en sus corazones. ¿Ok? Pero para nosotros el catecismo nos pregunta, como cristianos, como hijos de Dios, como hijos del pacto: ¿cómo conoces tu miseria? ¿O de dónde? ¿Cuál es la fuente de donde tú obtienes ese conocimiento? Y esto presupone entonces que Dios nos tiene que revelar, dar a conocer nuestro pecado y miseria. No lo llegamos a descubrir por nosotros mismos. ¿Ok? El verdadero conocimiento de nuestro pecado y miseria entonces proviene ¿de dónde? De la ley de Dios. Muy bien, hagamos la distinción entre pecado y miseria. ¿Ok? Ustedes pueden estudiar el ensayo que les di en casa y concentrémonos ahorita en pecado y miseria. Ha habido una distinción importante, ¿verdad?, al respecto. El pecado
pues como sabemos se refiere a la desobediencia a la ley de Dios. Y entonces, cuando uno comete pecado, o cuando Adán, nuestro padre, cometió pecado, nos introdujo a un nuevo estado o posición. Antes de la desobediencia, antes de la caída, el estado de ellos, la posición de ellos, era que estaban bien con Dios. No tenían pecado. Su posición o su estado era sin pecado. Pero una vez que caen en desobediencia, su estado o su posición ahora es con pecado, ¿verdad? Ahora somos pecadores. Entonces, ese es nuestro estado o condición, estado o posición, que todos ahora somos pecadores. Y la miseria, porque el catecismo habla con esos términos, la miseria es ya la condición en que nos encontramos. Entonces nuestra posición o estado es uno, somos pecadores, y la miseria es lo que resulta de esa posición. Y lo que resulta ahora es nuestra condición. Vivimos en un estado o en una condición de miseria, porque eso es lo que resulta del pecado. Ahora, gracias a Dios no experimentamos en esta vida toda la plenitud de la miseria que resulta del pecado, pero sí podemos ver, ¿verdad?, la miseria que se deriva de nuestro estado de pecado. Aún en un grado muy general podemos hablar simplemente de las enfermedades, ¿no? Todos batallamos con una cosa u otra, y esa es la condición que resulta de vivir en un mundo de pecado. O sea que si no hubiera pecado, pues no hubieran enfermedades. Entonces, tengamos esa distinción en mente, porque el catecismo la presupone en toda la exposición. Bien, ¿de dónde? ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde proviene el conocimiento de tu pecado? Y el catecismo dice, de la ley de Dios. Antes de entrar a la respuesta, debemos hacer énfasis en lo siguiente, y eso es lo que hacen todos los comentaristas de nuestro catecismo. Recuerden que nuestro catecismo se ha traducido a muchos idiomas, ¿verdad? Se ha escrito mucho en inglés, en holandés, en alemán, en francés, y todos concuerdan en que es muy importante que nosotros tengamos en mente lo siguiente, que no nos vamos a preocupar de nuestra enfermedad, de nuestra condición, de nuestra miseria, de nuestro pecado y miseria, si no sabemos que estamos en esa posición o condición. Si no sabes que tienes cáncer, pues no te preocupas de nada. Pero el hecho de que no lo sepas o no te preocupes porque no lo sabes, pues no quiere decir que no te va a llevar a una condición miserable. Si no te tratan, si no te ayudan, pues tarde o temprano se va a manifestar los efectos de la enfermedad. Y hasta la muerte. Hasta la muerte. Entonces, una de las muchas analogías que se han usado, y es la que usa el doctor G.I. Williamson, que ustedes pueden leer con calma, es que él habla acerca de la bomba atómica que se tiró en Hiroshima, en Japón. Dice que la gente en ese día, ellos en Japón caminaban, como dice la Biblia, se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían, iban al trabajo, pero de camino en el aire iba ¿qué? Su destrucción. El bombardero, el avión que les iba a arrojar la bomba atómica. Entonces, espiritualmente hablando, si nosotros no conocemos nuestro pecado y miseria, no vamos a preocuparnos por nuestra condición, por nuestro estado, y por lo tanto no vamos a buscar ayuda. Y a veces cuando queremos buscar la ayuda, ya es demasiado tarde. Entonces, es muy importante que
comprendamos la urgencia de saber nuestro verdadero estado y condición. Y es aquí donde la ley de Dios nos revela, nos dice cuál es nuestro verdadero estado y condición. ¿Ok? Nuestro catecismo da varias citas bíblicas. Romanos 3:20, vamos a leerlo. Romanos 3:20. Dice lo siguiente. Romanos 3:20. ¿Cómo dice, hermana Arlene? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la última parte, ¿la puedes leer otra vez? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que el pecado, conocer al pecado, es por medio de la ley. O sea, la ley de Dios nos revela, nos manifiesta, nos da a conocer el pecado, en qué consiste el pecado. Vamos a ver otra base bíblica ahí mismo en Romanos 7, versículo 7. Vamos a pedirle a la hermana Betty que lea. 7:7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Muy bien, ahí otra vez nos repite que uno conoce el pecado por la ley de Dios e incluso ya nos da una información adicional para entender a qué se refiere la ley de Dios, porque cita al final, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Y a qué ley entonces se refiere aquí el apóstol Pablo? A los 10 mandamientos. De hecho, no codiciarás es el 10º mandamiento, ¿verdad? Entonces, cuando el catecismo dice, conocemos nuestro pecado y miseria por la ley, por medio de la ley, a través de la ley de Dios, en primer lugar tenemos en mente que los 10 mandamientos, que también se le ha conocido como la ley moral. ¿Okay? La ley moral significa, es la ley que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, la ley de Dios significa los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que leemos en nuestros servicios de adoración, que los encontramos en Éxodo y en Deuteronomio, Éxodo 20, Deuteronomio 5, pero que en el Nuevo Testamento, como es este caso, se repite la ley de Dios. ¿Ok? Ahora, hay otros ejemplos en que encontramos los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Sí hay, ¿verdad? Sí hay. Si ustedes recuerdan, cuando el Señor Jesucristo habla con el joven rico, ¿verdad? Con el joven rico. De hecho, el catecismo da esa cita, creo que está en Lucas 10. Vamos a leerlo, Lucas 10. Y allí dice en el versículo, bueno, no es esta ahí. El joven rico es ¿qué? 18, 20. El joven rico, sí. Entonces está en Lucas 18 y dice allá en el versículo 18 también, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. Y miren, los mandamientos sabes. ¿Y qué le dice? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Ahí nos damos cuenta que aunque el Señor no cita los primeros 4 mandamientos o la primera tabla de la ley, pero sí cita la segunda tabla de la ley. Empieza con no adulterarás, no matarás, 2, después no hurtarás, 3, no darás falso testimonio, 4, honra a tu padre y a tu madre, 5. Entonces cita los 5 mandamientos de la segunda tabla de la ley. ¿Se dan cuenta? Correcto. Entonces ahí entonces encontramos que
la ley de Dios en primer lugar se refiere a los 10 mandamientos. Pero claro, la ley de Dios es una expresión que abarca la totalidad de la palabra de Dios. En este caso, antes que se diera el Nuevo Testamento, pues la ley de Dios podía incluir los 10 mandamientos o la ley moral, o podía incluir todo el Antiguo Testamento. ¿Ok? Porque encontramos en diferentes partes, ¿no?, que la ley que Dios dio no solamente era la ley moral, dio también la ley civil para los israelitas, las leyes para el culto, que se conoce como la ley ceremonial. Pero la ley moral tiene un lugar especial porque se cita en ambos testamentos y no se dice que ya haya caducado como ya caducó la ley ceremonial o la ley civil dada para el pueblo de Israel como nación, como etnia. Jesús y Pablo citan los 10 mandamientos como válidos todavía. Además de que, es lo que vamos a ver ahora, los 10 mandamientos contienen toda la ley de Dios, de una o de otra manera. ¿Ok? Y dice ahí en la siguiente pregunta, ¿qué requiere la ley de Dios de nosotros? La ley de Dios no existe en lo abstracto, no existe desconectado de nosotros, sino que la ley que Dios da es una ley que requiere, que demanda, que exige algo de nosotros. ¿Ok? ¿Y qué es aquello que requiere la ley de Dios de nosotros? Noten, de nosotros, en primer lugar se refiere al pueblo cristiano, ¿verdad? A la iglesia. Pero en otro sentido, es la misma exigencia, ¿para quién? Para toda la humanidad. Porque aunque ellos no la conozcan o la rechacen, ellos serán juzgados de acuerdo con la ley de Dios. Pero en primer lugar de nosotros requiere lo siguiente. Cristo nos lo enseña resumidamente en Mateo 22 del 37 al 40. Y vamos a parar allá. Nos lo enseña resumidamente. Otra forma es sumariamente, un sumario, ¿verdad? Un resumen. Pero un resumen, como ustedes saben, un resumen es reunir como los puntos principales de todo un tema y decirnos esta es la esencia. Pero ese sumario o ese resumen presupone todo lo demás, no excluye lo demás, lo presupone, ¿verdad? Lo presupone. Entonces, cuando Cristo aquí nos va a dar lo que la ley exige de nosotros de manera resumida o en sumario, quiere decir que este resumen de Cristo no excluye a los mandamientos como tales, sino los incluye. Por eso es que Él nos dice allá en Mateo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué es el centro de la ley? Léanlo ahí. ¿Qué será el centro de la ley? El amor, ¿verdad? El amor, lo que está en el centro de la ley, y no es lo único, pero lo que sobresale, lo que está en el centro de la ley es el amor. Y el amor, ¿verdad? Es algo que brota de adentro, del corazón, y se expresa externamente. Eso es muy importante porque habla acerca de la motivación para guardar la ley, para obedecer la ley, de lo que nos impulsa, del motivo, del impulso. Porque si uno obedece la ley externamente, como el joven rico, pues él no lo estaba haciendo realmente por amor a Dios. Él amaba más sus riquezas, ¿verdad? Si uno sigue leyendo la historia, se percata de eso. Pero entonces, usaba el amor. Pero sí, la riqueza. ¿verdad? Amaba más a su riqueza que a Dios. Entonces, en el centro de la ley de Dios está el amor. Y entonces, ese amor, obviamente, es amor dado por Dios.
no es el amor algo que nosotros producimos, porque de otra manera entonces nosotros seríamos salvos por nuestro propio amor a la ley. No, el amor es algo que nos es dado por Dios. Es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, debemos amar al Señor nuestro Dios con todo lo que somos. Y también debemos amar a nuestro prójimo. Ahora, la pregunta es, hay muchos aspectos que no podemos tratar, pero tenemos que decir algo al menos. Cuando Cristo enseña que la esencia, el resumen de la ley es amar a Dios y amar al prójimo, nuevamente, no excluye los otros mandamientos. Como si ahora Jesús estuviera dando una nueva ley. No, Él está dando el resumen de la ley. Porque si se dan cuenta, en la división que el Señor Jesucristo da en su respuesta es la misma que encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, la ley de Dios se divide en dos tablas. La primera tiene que ver con nuestro amor, por así decirlo, hacia Dios. Y los 6 restantes, la segunda tabla con el amor hacia nuestro prójimo. O nuestros deberes hacia Dios y nuestros deberes hacia el prójimo. Entonces, Cristo aquí está resumiendo su ley, la ley moral. No la está deshaciendo. Porque se ha interpretado de esa manera. Como que entonces ahora ya los 10 mandamientos no están vigentes. ¿Ok? Él mismo dice, no vine a abolir la No ley, viene a abolir o a destruir, sino a cumplir, a darle su más profundo sentido a la ley de Dios. Y bueno, el catecismo cita Lucas 10, vamos a verlo porque creo que es importante ahí, Lucas 10, para tratar de clarificar lo que estamos diciendo. En el versículo 27, aquí un intérprete de la ley le preguntó a Jesús también para ponerlo a prueba. Le dijo, ¿qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús, noten que le dice en el 26, 10:26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le dice Jesús. Y entonces él responde, fíjense que en Mateo 22, el que da el resumen de la ley es ¿quién? Cristo. Y aquí es interesante que este doctor de la ley dio el mismo resumen que Cristo da en Mateo 22. Porque él dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios, es la primera parte de la ley, y al final, y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, entonces eso significa que ya en Israel se conocía ese resumen de la ley, ese sumario de la ley. Ellos sabían que eso incluía el amor a Dios conforme a los 10 mandamientos, conforme a la primera tabla, y el amor al prójimo conforme a la segunda tabla. No es que Jesús lo inventó, ya lo conocían. Ya lo conocían. Ahora, ¿cómo queda confirmado de la respuesta de Jesús que su resumen o su sumario de la ley no excluye los demás mandamientos? Pues porque él dice al final, de estos 2 mandamientos depende ¿qué? Toda la ley y los profetas. Ahí está. De estos 2 mandamientos depende toda la ley. La pregunta es, bueno, ¿toda la ley qué significa? toda la Biblia. Pues puede incluir toda la palabra de Dios, pero hablando sobre los 10 mandamientos, incluye los 10 mandamientos. Lo interesante es que cita a los profetas. Y una razón pudiera ser lo que hemos dicho ya, que ley y profetas es una forma de referirse a toda la palabra de Dios. Pero también profetas, pues porque los profetas, ¿qué hacían ellos? Anunciaban, promulgaban la ley, pero especialmente con el pueblo de Israel, les advertían y los exhortaban a obedecer ¿qué? La ley de Dios, ¿verdad? O las leyes de Dios. Entonces, el resumen de Jesús de ninguna manera excluye o abole o destruye, como dijo Jesús mismo, la ley, sino incluye la ley. En ese caso, los 10 mandamientos. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? ¿Preguntas que se está acabando el tiempo?
ley y los profetas se refería Sí. a lo que estaba escrito en ese tiempo. Claro, así es, hermana. Ujú. Es un nombre técnico para referirse a todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jesús dice, ¿verdad?, al rico que está en llamas, en la parábola del rico y el Lázaro, dice, tiene a Moisés y a los profetas tienen, a ellos escuchen. Jesús le dice a los dos que van de camino a Emaús, no han, ¿cómo dicen? No han aprendido lo que la ley y los profetas dicen de mí. Ok, muy bien. Y para terminar, si se dan cuenta, es muy importante que en el centro de la ley está el amor. ¿Quién puede amar a Dios y al prójimo perfectamente? Yo, Cristo. O sea, Cristo, pero como seres humanos, nadie. Y entonces el catecismo en la pregunta 5 pregunta, ¿puedes guardar todo esto perfectamente? No. Todo esto, toda la ley de Dios, en ese caso toda la ley moral de Dios. El joven rico pensó que sí, ¿verdad? Pero después Jesús, cuando lo siguió cuestionando, el joven rico se puso triste y dijo, no, pues entonces no, porque él había puesto su amor no en Dios verdaderamente, sino en sus riquezas. ¿Amaba a Dios? Claro, pero lo amaba parcialmente, lo amaba convenencieramente, y ese es verdadero amor, no bíblicamente hablando. Ahora, nosotros podemos guardar todo esto perfectamente, y desde la óptica del amor podemos decir, tú puedes obedecer completamente la ley de Dios, motivado siempre por el amor. Entonces cambia, ¿verdad?, el tono de la pregunta, porque el catecismo, cuando dice, puedes guardar todo esto perfectamente, no es un documento legalista o moralista en el que solamente te está pidiendo que externamente guardes toda la ley, porque así pensaban muchos judíos, los fariseos. No, el catecismo presupone que la obediencia externa debe estar motivada por el amor a Dios y al prójimo. Si no hay eso, puedes guardar todo, pero en un sentido no estás guardando nada. ¿Ok? Y dice, no puedo, porque por naturaleza estoy inclinado a odiar a Dios y a mi prójimo. Está fuerte. Así es. Entonces, el catecismo nos empieza a revelar, ¿verdad?, con base en la palabra de Dios, nuestro verdadero estado y miseria. ¿Verdad? Nos empieza a decir cuál es nuestro verdadero estado y nuestra verdadera condición. Entonces, desde el mero comienzo de la exposición, el catecismo quiere, basado en la Biblia, que entendamos que nadie, absolutamente nadie, y tomando en cuenta los que pensaban que sí en el tiempo de Jesús, y que ya estudiamos que ni ellos podían, nadie puede mejorar su estado o condición por una mera obediencia a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, por naturaleza, estamos inclinados a odiar a Dios y a mi prójimo. Oh, bueno, muy fuerte ese lenguaje, ¿verdad? Odiar a Dios, ¿de verdad? ¿De verdad odiamos a Dios? Bueno, a veces la gente se confunde porque no conocen al verdadero Dios de la Biblia. Entonces dicen, yo amo a Dios. Y cuando uno les interroga, bueno, ¿quién es ese Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué clase de Dios amas? Pues ya la gente se empieza a incomodar. Entonces cuando se dan cuenta de que están hablando de un Dios inventado por ellos y no el Dios de la Biblia, entonces cambian de opinión. Y cuando van comprendiendo más al Dios de la Biblia conforme a la Biblia, a su palabra, pueden pasar dos cosas. O reconoces que no puedes amarlo y pides a Dios que cambie tu vida para amarlo, o rechazas a Dios y de verdad llegas a ¿qué? No de verdad, sino llegas a ser plenamente consciente de que realmente odias a Dios, no amas a Dios. Ese es el cristianismo, evangelicalismo que existe en muchas iglesias, ¿verdad? ¡Ay! Se dejan llevar por la emoción, ¡ay! Y los llantos y los gritos y todo lo demás, ¿no? Y todos somos hermanos, y ¡ay! No nos dividamos.
Bueno, pero ¿qué clase de Dios estás siguiendo? Y aunque usan la Biblia, utilizan partes que les convienen solamente, pero no quieren escuchar en su integridad, en su totalidad, al Dios de la Biblia. Por eso el catecismo dice, estamos inclinados a odiar a Dios y también al prójimo. Bueno, y con el prójimo, ¿será que realmente odiamos a nuestro prójimo? Nuevamente, recuerden, vivimos en un mundo civilizado, donde hay orden y bueno, dices, qué bueno, ¿verdad? Pero aún en nuestro mundo civilizado, nos enojamos, nos llenamos de orgullo y de soberbia, y entonces nos damos cuenta que a veces nuestro prójimo se puede convertir en un estorbo para nuestras metas, nuestros propósitos. Ahora imagínense vivir en una sociedad donde hay violencia, donde hay crimen, donde hay robos, asaltos. ¿Realmente amas a tu prójimo? No, ¿verdad? Hay gente que lucha y se esfuerza para matar a ese tipo de personas. Y uno dice, realmente eso es lo que está en el corazón. Hasta que Dios nos muestra esa realidad, entonces decimos, es cierto, yo no puedo guardar la ley de Dios. No me puedo salvar por medio de una obediencia externa a la ley de Dios. Entonces, el obedecer la ley de Dios, bíblicamente hablando, es una obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Es una obra del Espíritu Santo. Y bueno, hay varios pasajes bíblicos que da el catecismo. Romanos 3:10, no hay justo, no hay uno, ni siquiera uno. Todos se han desviado. ¿Ok? Y ustedes pueden repasar esos demás versículos en casa. Bueno, esa es la clase de hoy, Día del Señor 2. ¿Comentarios finales? ¿Preguntas, hermanos? O sea que fuera, como dice la ley, consiste para toda la raza humana, no quiere decir que no haya amor en la, o sea, amor egoísta, pero no alcanza para amar a Dios. Claro, exacto, es un buen punto. Cuando nosotros hablamos de que la ley de Dios es para toda la humanidad, presupone dos cosas: la ley escrita de Dios, como la tenemos en la Biblia, y la ley escrita en el corazón. Y es por esa influencia de la ley de Dios y la obra general del Espíritu Santo que hay amor en el mundo. Hay gente que ayuda a los demás, pero al mismo tiempo vemos que prevalece más el odio, prevalece más las divisiones, prevalecen más los conflictos. Y claro, esa gente que dice amar a Dios, pero no al Dios de la Biblia, cuando es confrontada con la ley de Dios, nuevamente pueden pasar dos cosas. Por la obra de la gracia de Dios, puede reconocer su pecado o persistir en que no quiere nada que ver con el Dios de la Biblia. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Si no, para terminar la grabación. Y por eso es importante notar que tanto la escritura y en este caso el catecismo, o sea, no dan más lugar para dónde, sino cómo conoces tu pecado a través de la ley. Así es. Porque como mencionaba, ¿verdad? Hay algo de amor en el mundo o de la ley en el corazón de todas las personas. Correcto. Pero no es suficiente. No es suficiente. Tiene que ser a través de la ley revelada de Dios, contenida en el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, este Día del Señor, que enfatiza mucho nuestra incapacidad para amar a Dios y al prójimo, para salvarnos por nosotros mismos, al mismo tiempo, tomando en cuenta todos los demás aspectos de la doctrina cristiana, es una motivación para evangelizar, ¿verdad? Para dar a conocer a los demás la ley de Dios, lo que Dios quiere de nosotros, para que ellos puedan comprender su estado y condición aparte de Cristo y por la gracia de Dios venir a Cristo. Entonces no todo es negativo, por así decirlo, en este Día del Señor, sino también tiene un aspecto positivo. Otro aspecto positivo es que de manera negativa nos está diciendo que amar a Dios debe ser de acuerdo con el amor que Él mismo nos da.
Y entonces eso nos impulsa más a decir, Señor, he fallado en mi amor, pero quiero amarte de verdad, quiero amarte más y también a mi prójimo. O sea, que no Y consiste en un ujú. sentimiento. el amor. Exacto, no es solo, el amor es sentimiento, sí, pero no solo sentimientos. El amor es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da. Ese es el amor salvífico, el amor cristiano, el amor puro, no el amor general que Dios también ha puesto en el corazón del hombre. Este amor es fruto de la obra del Espíritu en nuestros corazones. ¿Ok? Muy bien, vamos a culminar después de la oración. Jay, puedes terminar la grabación. ¿Ok? Oremos. Señor, gracias por ese tiempo que nos has regalado de estudio y de reflexión en el Día del Señor 2 de nuestro Catecismo de Heidelberg, que no es otra cosa que estar basado en la palabra de Dios e irnos instruyendo de manera ordenada en lo que la Biblia enseña acerca de nuestro estado de pecado y la miseria que resulta de ese estado. Ayúdanos para que te amemos de verdad como tú mandas y que seamos motivados a compartir el Evangelio con otros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.